El tema que nos convoca para estos 4 encuentros es la Torá, el Pentateuco. Ahora, no podemos entrar de lleno en este tema sin antes hacer una breve explicación sobre qué es judaísmo. Desde este punto de vista, una vez que podamos comprender qué es el judaísmo, vamos a entender claramente la importancia que tiene el texto bíblico para el pueblo judío, de ayer, de hoy y del futuro. Por eso vamos a intentar contestar a las siguientes preguntas sobre qué es judaísmo. ¿Es una religión solamente? ¿Es una nación? Porque una nación es tener una ciudadanía y un vínculo con el país de nacimiento. Y nosotros vemos que no todos los judíos han nacido en Israel o hemos nacido en Israel. ¿Es un pueblo? Un pueblo es un grupo de personas que están claramente relacionadas con un territorio, que tienen una lengua común, que tienen tradiciones comunes. No siempre el judaísmo ni el pueblo judío es eso, o sea que es una mezcla entre religión, nación y pueblo. No lo podemos llamar de una sola manera, porque además, religión, nosotros como judíos nunca sentimos que somos una religión, porque el judaísmo es una forma de vida. Y eso está escrito en la Torá, en este texto bíblico que vamos a intentar analizar en estas 4 clases. Luego intentaremos abordar el tema desde otro lugar, desde un pensador judío alemán llamado Franz Rosenzweig y su propuesta de la estrella de David. Si nos imaginamos una estrella de David, en una punta vamos a tener a Dios, en otra vamos a tener al hombre y en otra vamos a tener al mundo. Y entonces, ¿cómo se relaciona Dios con el hombre y cómo se relaciona Dios con el mundo? Y eso es lo que vamos a intentar ver. Entonces, Dios y el hombre es a través de la revelación. Dios se revela a Dios, al hombre. ¿Y cómo se revela? Justamente a través de la Torá, de los preceptos, y qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo se relaciona Dios con el mundo? A través de la creación. Dios crea al hombre, crea al mundo. ¿Y cómo se relaciona el hombre con el mundo? A través de la redención. Dios nos dio un mundo una vez que fuimos creados que no está terminado. La idea de Dios es que nosotros lo terminemos y que lo terminemos correctamente. Yo les dije antes que el judaísmo no es una religión, sino que es una forma de vida y está relacionada con la vida que hacemos diariamente. Y por eso los preceptos, por eso las mitzvot, porque es la manera que tenemos nosotros de comportarnos con el otro. Creo que una vez que podamos entender esto y lo tengamos claro, estos conceptos, vamos a poder entrar de lleno en nuestro tema, que es la Torá. Y vamos a comprender por qué la Torá es eje y guía de la vida judía. Hablaremos acerca de qué es exactamente la Torá o Pentateuco, qué es el Tanaj, que son los 24 libros, los cuales incluyen los 5 libros de la Torá. ¿Quién los escribió? ¿Cuándo fue canonizado? ¿Qué es un libro apócrifo? O sea, aquellos libros que no entraron en el canon judío, que hay un montón. Inclusive algunos que no entraron en el canon judío, como los Macabeos 1 y 2, entró en el canon católico. Y entonces intentaremos ver por qué sí o por qué no. Los nombres de cada libro, por qué fueron dados, los contenidos que tiene cada libro, y cuál es la diferencia entre la ley escrita y la ley oral. Porque la ley escrita es la Torá, es lo que Dios entregó a Moshe y al pueblo judío en el Sinaí, en ese momento único, especial, que no sabemos lo que fue, pero sabemos que fue especial, diferente, y cambió la historia no solo del judaísmo, sino de la humanidad completa. Y la ley oral es aquella ley que fue pasando de generación en generación y que no se iba escribiendo. Un padre le enseñaba a un hijo, un maestro a su alumno, a su discípulo. Cuando el pueblo judío sale a la diáspora y empieza a diseminarse entre otros pueblos, entonces ahí empezó, vamos a escribirlo para que no se pierda. Esto es lo que intentaremos abordar en esta primera clase. En la segunda clase trataremos de ver acerca y entender qué son las mitzvot, qué son los preceptos. Y podemos encontrar tal vez para los preceptos 3 significados. El primero, el más simple, es una orden. Dios nos da un precepto y quiere que lo cumplamos. Lo entendamos o no lo entendamos.
Inclusive 300 veces en formas diferentes encontramos en la Torá preceptos. También los preceptos son una buena acción. Cuando yo me ocupo del que no tiene, del que está solo, cuando lo ayudo a vivir, eso es un precepto también, eso es una mitzvah. Y la tercera manera de poder intentar entender qué significa la palabra mitzvah viene de la palabra aramea tzavta, que significa conectarse o unirse. La mitzvah ata al que ordena, en este caso Dios, con aquella persona que va a hacerlo. Y una vez que se conecta con quien la realiza, es un acto especial, único, imposible de romper. Vamos a intentar ver qué clases de mitzvot, de preceptos hay. Obviamente tenemos preceptos del hombre con Dios, del hombre con el hombre. Tenemos, por ejemplo, del hombre con Dios es kashrut, qué animales podemos comer y qué no podemos comer. Del hombre con el hombre es no matarás, no desearás la mujer del prójimo. Después tenemos preceptos que son de tiempo determinado y preceptos que son de no tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo hacer el ayuno de Yom Kippur del día de perdón cualquier día, porque tengo un día determinado para hacerlo. Yo no puedo recitar el Shema Israel, esta proclama de fe especial y única del pueblo, en cualquier horario. Tengo horarios. Eso es de tiempo determinado. No de tiempo determinado que yo puedo durante todo el día en cualquier momento decirlo. Si yo como, hago una bendición, hago una brajá. No tiene que ser solo a la mañana, solo a la tarde o solo a la noche. En el momento que como tengo que agradecerle a Dios. Y después tenemos también preceptos positivos y negativos. No asesinarás es negativo. Comerás tal cosa o harás tal otra, festejarás, esos son positivos. Vamos a hablar también de quiénes están obligados a cumplir y a partir de qué edad están obligados a cumplir los preceptos. ¿Solo las mujeres? ¿Solo los hombres? ¿Solo los niños? ¿O todo el pueblo en general? Vamos a dar las reglas de estos preceptos y los ejemplos y dónde encontramos estos preceptos, que tal como nos enseñan nuestros sabios son 613 preceptos, de los cuales muchísimos, más de 200, hoy ya no los cumplimos quienes vivimos en la diáspora, ya que son específicos para la tierra de Israel. Nuestros sabios los han dividido en 248 y 365. 365 como los días del año, 248 como los huesos que tiene el cuerpo. Es decir, que nosotros debemos cumplir con los preceptos con todo nuestro cuerpo y durante todos los días del año. No es que hoy me voy de vacaciones y dejo de cumplir. Los preceptos se llevan con uno y se cumplen. En la tercera clase vamos a tratar de abordar los principales caminos que llevan para poder entender este texto bíblico que es tan rico y que permanentemente nos enseña a nosotros que sí podemos reinterpretarlo. Lo han interpretado en el siglo I, en el siglo V, en el X, en el XX y nosotros también ahora. Vamos a hablar acerca del Pardés. El Pardés está formado por la primera letra de 4 palabras: Pshat, Remes, Drash y Sod. El Pshat es la forma literal. Dice: no trabajarás en sábado, no trabajar. El Remes es la instrucción: no debes trabajar en sábado. El Drash es la interpretación. Y ahí yo me puedo empezar a preguntar, tal cual como lo hicieron los sabios, ¿qué significa intérprete? ¿Qué significa Shabbat? ¿Qué significa no trabajar en Shabbat? ¿Significa no usar una computadora? ¿Significa no abrir mi negocio? ¿Qué significa? Intentaremos ver algún ejemplo y ver eso. Y el cuarto punto es el Sod, el secreto. Aquello que tenemos que intentar ver más allá de lo que está escrito. Eso es lo que tenemos que intentar. Y después hay otra manera de ver también o de interpretar, que ya es versículo por versículo, que son los 13 principios de Rabbi Ishmael. Y vamos a intentar ver cuál cada uno de ellos e intentar también ver algunos ejemplos y analizarlos. En la cuarta clase vamos a hablar acerca de los midrashim. ¿Qué es un midrash? Un midrash es un método de exégesis de un texto bíblico para poder entender y estudiar más fácil y comprender este texto bíblico que a veces es difícil. Y viene de la palabra darash, que significa investigar, buscar. Vamos a ver cuándo fueron creados, qué tipo de midrashim hay, para qué y por qué, cuál fue la finalidad de crearlos.
Evidentemente el tema es muy largo y muy amplio. Simplemente voy a darles un ejemplo de lo que significa un midrash. Cuando Dios le habla a Moshe en la zarza ardiente, Moshe no quiere ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, de estar 400 años ahí. Se asusta, pero Dios no se amedrenta. Él quiere que vaya. Entonces Moshe da varias excusas. Una de las excusas es: soy tartamudo, no sé hablar. Y entonces nos preguntamos, quienes estudiamos el texto bíblico, ¿de dónde sale esto que él era tartamudo? Y entonces se nos cuenta que él tenía la misma edad que el hijo del faraón y era muy inteligente. Y la gente que rodeaba al faraón le dijo en cierta oportunidad: ten cuidado porque él va a querer gobernar en tu lugar y en lugar de tu hijo. Y el faraón dice: es imposible que esto ocurra. Dice: vamos a hacerle una prueba. Hagámosle, dice el faraón. Entonces le dan para elegir entre un tizón ardiente y una tiara de diamantes. Si agarra el tizón ardiente, sabemos qué es lo que va a ocurrir. Va a ser tonto. ¿Qué es lo que hace Moisés? Pone su mano y quiere agarrar la tiara, pero en ese momento viene un ángel de Dios y hace agarrar ese tizón ardiente y se lo lleva a la boca. Y ahí es cuando él queda tartamudo. ¿Está en la Torá? No, es un midrash. Son explicaciones para poder entender cosas que la Torá no nos dice. En la Torá no se puede agregar ni quitar ni una palabra, ni un acento, ni una vocal, ni una consonante, nada. Entonces lo que intentan nuestros sabios es saber por qué está puesta esta palabra de tal manera. Hay palabras, por ejemplo, que hay una letra que es más chica. Entonces empiezan a averiguar y a pensar por qué. Eso es lo que vamos a intentar hacer en estas clases. Desde ya que habrá muchísimos más temas para hablar, ya que el judaísmo y la Torá son inmensos, es amplio. Y un tema seguramente nos llevará a otro, y tal vez nos terminemos en una sola clase de ver todos aquellos temas que quisimos hacer. Lo importante de esto es poder llevarnos una idea y muchas preguntas, para que al finalizar estos 4 encuentros podamos seguir indagando y aprendiendo, porque el judaísmo además es eso, seguir preguntando y seguir encontrando respuestas. Gracias.